Muy bien, hoy vamos a ver este tema que yo creo que asumimos que sabemos y que es sencillo llevarlo a cabo o evitarlo, ¿verdad? La avaricia. Pero vamos a ver en la palabra cuán importante es entender, ¿verdad? El pecado de la avaricia y evitarlo y hacer lo contrario a la avaricia, que es precisamente lo que el Señor Jesús desea en nuestra vida. ¿Por qué? Porque bueno, ahora en esta época, ¿verdad? Que el mundo celebra o celebramos, ¿verdad? Lo que es la dádiva de Dios, o sea, darnos a su Hijo. Eh, Muchas personas tienden, ¿verdad? A dar de una manera, pero buscamos siempre dar de la manera correcta, ¿verdad? Como el Señor nos dice y bajo la promesa de que es más bienaventurado o es más bendecido dar que recibir, pues vamos entonces a observar este tema para poder crecer más en el conocimiento de Cristo y asemejarnos más a su naturaleza, que es la dádiva, ¿verdad? Y no la avaricia. El cristiano y la avaricia. La avaricia, amados, y el deseo por la riqueza son trampas que traen ruina y destrucción. Podemos ver y en un dato que el pastor Lance me compartió, dice que si tú eres una persona que gana 45,000 dólares hacia arriba, estás entre las personas más ricas del mundo. Fíjate bien, no que eres el más rico, sino que la mayor parte del mundo está en una pobreza muy grande. Y si tú ganas 45,000 dólares al año, eres considerado entre la mayoría del mundo una persona rica. Esto nos habla, ¿verdad?, que la riqueza se concentra en un porciento muy pequeño en el mundo. ¿Qué nos habla de esto? Podemos decir, bueno, esas personas que no tienen medios o dinero, tal vez no saben manejar sus bienes materiales, tal vez no tuvieron oportunidades para hacer algo mejor en la vida, tal vez sus gobiernos, y podemos sacar muchas y muchas excusas, pero la realidad es que la avaricia del ser humano ha hecho que el mundo sea pobre y que la riqueza sea muy escasa, o sea, muy poquitos tengan la capacidad de tener bastante. La pobreza existe porque no hemos aplicado los principios de Dios. Cuando dice que el que tenga dos capas, de una, ¿verdad? Si puedes ayudar al pobre, ayúdalo. Da de comer al hambriento, da de vestir al desnudo, ¿verdad? Al huérfano y a la viuda, no te olvides de ellos. Si la humanidad aplicara los principios de Dios, no existiría la pobreza. Pero como la naturaleza del hombre es la codicia y la avaricia, entonces vivimos de tal manera que inclusive, ¿verdad?, dentro de la iglesia hay pobreza. No es un pecado, no es una maldición personal, ¿verdad? No, o sea, si eres pobre entonces Dios te maldijo o estás en pecado. No, no es así. Pero lo que vamos a ver hoy es cómo la avaricia y la riqueza son trampas que arruinan, ¿verdad?, y destruyen. Dice el Señor, ¿verdad?, por medio del apóstol Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y a los cristianos se les advierte, no pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que la riqueza se convierte en un dios, es idolatría. La codicia, hermanos, o la avaricia, o tener un deseo excesivo o codicioso por tener más, es idolatría. Vemos en Efesios 5:5 que dice, porque sepan esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Noten muy bien, hermanos, que prácticamente el Señor está igualando los pecados sexuales, los pecados, vamos a ponerlo así, ¿verdad?, de inmundicia. Aquí llámele malas actitudes, malos pensamientos, malas palabras, la inmundicia y la avaricia. Los está igualando, los está poniendo por igual. Los cristianos sabemos y nos cuidamos mucho de ¿qué? De los pecados sexuales. Cuidamos y tratamos de cuidar mucho nuestra lengua y nuestros pensamientos. Pero la avaricia es algo que no consideramos de mucho cuidado o de mucha relevancia, ¿verdad? Y aquí hay mucha advertencia acerca de ello. De hecho, el principio que se debe recordar se encuentra en Hebreos. Hebreos 13:5. ¿Cómo y de qué manera puedo yo empezar a hacer que mi corazón no sea avaro o codicioso? Y la manera o la forma en que Dios nos dice que empecemos es Hebreos 13:5. Dice, vamos a leerlo, ahí está, lo tiene ahí anotado. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, aquí vemos, primero, hermanos, se nos dice, no pongas tu esperanza en el dinero. Le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Es 1 Timoteo capítulo 1, versos 16. No pongas la esperanza en el dinero. La esperanza. Pablo dice que nuestra esperanza es ¿quién? Cristo. Ahora, Hebreos dice, sean tus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes, porque Él dijo, no te desampararé. No te desampararé. Ok. Amparo. El amparo trae esperanza. Pero nuestra naturaleza, hermanos, humana, aunque seamos cristianos, pone la esperanza mucho en el dinero o en la riqueza. Todo mundo necesitamos dinero. Los pastores, los cristianos, los no cristianos, los niños, los ancianitos, todo mundo necesitamos ¿qué? El dinero. Y nuestra naturaleza nos hace creer que si yo tengo más dinero, entonces tengo más que esperanza de vivir bien. Si me enfermo, me puedo atender. Si tengo una crisis en mi hogar, se me descompone el aire, se me quema parte de mi casa, tengo dinero, entonces tengo esperanza. Y ponemos el corazón en el dinero, ponemos la esperanza en los bienes materiales. Pero el Señor nos advierte y dice, hey, no pongan su esperanza en el dinero. Hebreos dice que su costumbre, o sea, su vida, sea sin avaricia, contentos con lo que tienen. Y aquí es donde el tener contentamiento con lo que se tiene es el remedio contra la avaricia. Porque acuérdense que la avaricia siempre es querer más. Querer más. Hay gente que tiene muy poquito pero quiere más.
Eso es ser avaro. No tienes que tener mucho para ser avaro. Aquí es donde nuestra mente tiene que ver que la única manera en que puedo yo contrarrestar la avaricia es tener contentamiento con lo que se tiene. Esta semana, ¿verdad?, que estuvimos ahí en San Antonio, fuimos al mall el viernes y cada uno de mis niños traía por lo menos $20 ahí, ¿verdad?, en la bolsa. Vamos caminando y vamos viendo cosas que posiblemente ellos querían. Pero de repente Jessie, mi hija, me dice: papá, ¿sabes qué? Yo no necesito nada, estoy contenta con lo que tengo. Yo dije, una de dos: o esta es una trampa para que yo le diga, hija, te compro lo que quieras por lo que acabas de decir, ¿verdad? O me lo está diciendo sinceramente. Pero no estábamos hablando del tema ni nada, ¿verdad? De ella salió así. Entonces yo sentí, yo dije, wow, gracias, Señor, ¿verdad?, por el pensamiento que tú, no soy yo, ni estoy presumiendo que yo, hermano, estoy diciendo gracias, Señor, ¿verdad?, por el pensamiento que le pusiste a la niña. Hermano, estaba lleno el mall por todos lados, ya sabrán, gente por aquí, por allá y todos. Ya saben ustedes aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, lo del Black Friday, las ofertas y todo eso. Pero en realidad me sorprendió, ¿verdad?, ese pensar. Dije, si todos tuviéramos ese mismo pensamiento que dice el Señor, estar contentos con lo que se tiene, ¿cuánto gozo más no habría en nosotros? ¿Cuánta esperanza más no habría? ¿Cuánto amparo? ¿Cuánta paz no tendríamos más? Existen muchas enseñanzas, hermanos, en la Escritura acerca del dinero y las posesiones. En los versos anteriores que acabamos de ver, ¿verdad?, los primeros 3 versos que pusimos aquí, 1 Timoteo 6:10, Timoteo 6:17, 18, Efesios 5, vemos que hay mucha escritura, pero en estos versos que acabamos de ver, notamos, número 1, Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, no pongas tu esperanza, ¿verdad?, porque raíz de todo mal es el amor al dinero. Casi no está viendo con él. Bueno, en primer lugar vemos advertencia, ¿no? Pues de color tampoco. ¿Sí ven? O aquí en el salón, no te preocupes, brother. Aquí en el salón otro, ahí. Bueno, número 1, vemos advertencia, vemos condena y vemos recompensa. O sea, es decir, se nos advierte contra la avaricia, luego se nos condena porque dice, porque sepan esto, que ni un fornicario, ni un inmundo o un avaro tiene herencia en el reino de Cristo. O sea, es una condena. El avaro está condenado a no tener herencia con Cristo. Entonces, vemos advertencia, aquí está. Vemos advertencia, vemos condena y vemos recompensas. Ahora, la enseñanza del Señor Jesús es esta: no debemos malgastar nuestra vida acumulando bienes y posesiones hasta el punto de olvidarnos de Dios y de los demás. Yo sé que nunca vamos a admitir, hermanos, ¿verdad?, que yo nunca me he olvidado de Dios, nunca me he olvidado de los demás. Por lo general, nunca nos olvidamos de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros padres, porque son, y como dice la palabra, son nuestros. O sea, son míos. No me voy a olvidar, pero en realidad, ¿de quién me olvido? Bueno, aquí es advertencia, contra la avaricia, condena, y luego se nos habla de recompensa. Si podemos dominar por medio del Espíritu, ¿verdad?, a la avaricia. Ahora, no debemos malgastar, esta es la enseñanza del Señor Jesús, nuestra vida acumulando bienes y posesiones hasta el punto de olvidarnos de Dios y de los demás. El Señor nos dio distintas advertencias, enseñanzas en cuanto a la avaricia, y es necesario observarlas y escudriñar acerca de ellas para entender, conocer y evitar caer en este pecado en el cual muchos cristianos viven hoy, pero no lo saben. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Creemos que la avaricia, no es un pecado muy grave. Lo otro es
no sabemos qué es la avaricia según la Biblia. Y aquí la avaricia es olvidarme del necesitado para suplir yo más y más para mí. Y no precisamente en acumular, sino en gastar también más y más para mí. Y olvidándome de quién, del necesitado y del Señor. La primera advertencia que se nos da, hermanos, es que la avaricia o codicia es idolatría. Colosenses 3:5, léalo conmigo, ahí están las hojas. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Nuevamente ves cómo el Señor, ¿verdad?, pone en la misma categoría el pecado de avaricia, porque en sí la avaricia, hermanos, se convierte en idolatría. Es como estuvimos hablando acerca de la ley de Cristo, donde el mandamiento más importante es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. Dijimos, robar pues no es algo tan grave para Dios, pero como robar viola el segundo mandamiento más importante, porque si robo no estoy amando, se convierte entonces en algo grave. La avaricia pues no es grave, pero está violando los primeros mandamientos donde dice el Señor, yo soy Señor tu Dios, no tengas dioses ajenos delante de mí. Ahí es donde la avaricia se convierte, ¿verdad?, en un pecado muy peligroso, muy dañino. Y necesitamos comprender, hermanos, cuán grave es este pecado. La avaricia no solo consiste en guardar y reservar bienes para nosotros, sino dar a los bienes el lugar y el amor que solo el eterno Dios se merece. Es por ello, ¿verdad?, tanta la advertencia que el Señor Jesús nos da sobre este pecado, y no hay que echar en saco roto todo lo que podamos aprender para evitar esto. Volvemos a lo mismo, entiéndame, no, el avaro no es aquel que tiene mucho acumulado, nada más, sino en realidad el avaro es aquel que quiere más y más y más y que concentra su tiempo, sus pensamientos, sus deseos en las posesiones. O sea, el estar constantemente pensando, bueno, ¿y ahora qué me voy a comprar? ¿Ahora qué quiero? ¿Qué puedo hacer con este dinero? En lugar de estar pensando, ¿verdad?, en Dios y en aquel necesitado, nada más estar pensando en nosotros. Eso es donde la avaricia, hermanos, empieza a ganar terreno, ¿verdad?, en la vida, y muy pronto después nos convertimos, ¿verdad?, o nuestros corazones se vuelven avaros. Ahora, ¿cuál es el lugar de las posesiones materiales en la vida de un cristiano? Le repito, cristianos y no cristianos necesitamos casa, necesitamos autos, necesitamos dinero. No estamos hablando de que el dinero o las posesiones son malas, sino hay un lugar que Dios da a todas las cosas para que sean una bendición para nosotros, ¿verdad?, y para los demás. Y aquí es donde el Señor Jesús, hermanos, en Lucas capítulo 12, verso 15, dice esta frase: también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Forma de avaricia quiere decir que hay varias formas de avaricia, no nada más una. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes, dijo el Señor. Esto es, hermanos, el Señor Jesús habló sobre estos temas porque cuando un hombre le pidió que interviniera en una disputa familiar sobre una herencia, desde aquel entonces, hermanos, los hijos se pelean las herencias ¿de quién? De los padres, no es nada nuevo. Y si usted va a Lucas capítulo 12, dice así. Entonces, imagínese esto, el Señor Jesús está predicando, está enseñando. De repente alguien dice, entonces alguien de la multitud que estaba ahí le dijo, maestro, por favor dile a mi hermano que divide la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decir cosas como esa? Y luego además les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en esto. El Señor, hermanos, no intervino en la petición de este hombre. Extraño, porque por lo general, cuando alguien pedía ayuda al Señor Jesús, ¿qué hacía el Señor Jesús? Ayudaba, sanaba. Pero cuando este hombre le pide
esa petición, el Señor Jesús, hermanos, se niega. No interviene, no se mete ahí. Él rehusó, ¿verdad?, intervenir en el caso y usó este incidente para hablar sobre las posesiones en la vida, ¿verdad?, del hombre. Los que poseían bienes materiales recibieron una advertencia del Señor para que se guardaran de la avaricia. Pero ¿qué es la avaricia, amados? La avaricia o codicia es el deseo o la ambición desmedida de tener más y más, que va en contra de lo que el Señor dice: yo no los dejaré y no los desampararé, estén contentos con lo que tienen. El deseo de tener y querer más y más va en contra del principio bíblico, que es contentamiento. Y aquí es donde el Señor, ¿verdad?, quiere enseñarnos la manera en que Él puede ser nuestro gozo y nuestro contentamiento. El hombre que le había pedido a Jesús que interviniera solo pensaba en su parte de la herencia. De hecho, interrumpió a Jesús en medio de un sermón para presentar su pedido. O sea, él no estaba escuchando atentamente, hermanos, al Señor Jesús. No le importó lo que el Señor Jesús estaba diciendo. A él lo que le importaba era lo que ¿qué? Lo que traía a él, ¿verdad? El deseo de recibir la herencia de su padre. Prácticamente desechó la enseñanza del Señor Jesús y lo quiso usar, ¿verdad?, como un medio para lograr él, ¿verdad?, su objetivo. Ahora, ¿no es esta una imagen típica de la iglesia y la sociedad de hoy? Las personas, hermanos, están dominadas por los asuntos financieros y materiales que a menudo, ¿verdad?, no escuchan ni entienden el mensaje de Jesús. ¿Qué es lo que más se predica en los púlpitos donde hay falsos maestros y falsos profetas? Dinero, posesiones. Y se hace ahora sí, como dijo el Señor Jesús, hacen de mi templo una cueva de ladrones. O sea, esto ha estado en el corazón del hombre, hermanos, desde siempre. La avaricia es parte, ¿verdad?, del yo. Yo. Y es algo muy fuerte con lo que el cristiano tiene que reconocer y tenemos que luchar. Prácticamente, ¿verdad?, en la vida hoy en día siempre decimos, la gente te juzga por lo que tienes. Te respeta o te sobaja por lo que tienes. Tú eres por lo que tienes. Esa es la vista, ¿verdad?, del mundo. Pero el Señor, hermanos, para nada quiere que nosotros nos conformemos a ese sistema. En realidad, para ilustrar su enseñanza, el Señor Jesús les contó la parábola de un hombre rico que se hizo necio. Den la vuelta a la hoja, por favor. Es Lucas capítulo 12. El Señor dice: un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, o sea, este hombre: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Este es el sueño americano, ¿verdad? ¿O no? Y el sueño humano, pero es llamado, ¿verdad?, el sueño americano. Trabajar duro, ¿verdad?, y luego ya disfrutar. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Aquí, amados, sin embargo, desde un punto de vista materialista, si tú le enseñas este pasaje a un economista, hermanos, él va a decir: este hombre es un... No, si un economista, tú le enseñas
Este ejemplo de ese hombre iba a decir, este hombre es sabio, sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Supo invertir, supo expandirse, supo cómo retirarse y pues prácticamente, hermanos, es lo que el mundo enseña, ¿verdad? Esa es la vida deseada de todo mundo. Eh, y diría, no sé qué le pasa al Señor Jesús, porque dice que Él es un necio. Si a los ojos del mundo esta persona es un sabio, ¿verdad? Se había hecho rico, tuvo visión, planeó jubilarse, vivir de sus ingresos, disfrutar de la vida. Y la pregunta es, ¿no es esta la imagen del hombre y la mujer en los tiempos modernos? ¿No es este el plan de vida que incluso muchos cristianos han adoptado? ¿Qué podría estar mal con esto? Después de todo, el hombre rico de la parábola no era deshonesto. O sea, el Señor Jesús no lo acusó porque era un jefe malo o ganaba su dinero de una manera deshonesta. No lo acusó por eso, sino que en realidad, ¿verdad, hermanos? El problema con este hombre rico no era que fuera rico o deshonesto. No era el hecho de que estaba planeando para el futuro, tampoco está mal eso. El problema se puede resumir en tres cosas. Número uno, no pensó en nadie más que en sí mismo. Nunca se le ocurrió dar, aportar, ofrecer de su abundancia a los demás. Fíjate, él ya tenía graneros y dijo, me quedaron muy chiquitos. Los voy a echar abajo, voy a construir más grandes para poder acumular más de lo que ¿qué? De lo que tengo. El problema número dos, no pensó en Dios, ni lo tomó en cuenta. Fíjense que Dios está completamente ausente de los planes que hizo este hombre. Incluso podía ser un judío, ¿verdad? Que observaba la ley, que tenía hábitos religiosos, que iba a la sinagoga todos los días, que seguía las leyes de Israel y hasta los tiempos de oración, pero por dentro era un ateo, o sea, era prácticamente incrédulo. Esto es lo que pasa con muchos cristianos el día de hoy. Aquí es donde tenemos que cada uno medir nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Y ver qué tanto nos asemejamos a los problemas que este hombre tenía. Problema número 3, sus planes no se extendieron más allá de esta vida. O sea, él dijo, voy a juntar, sí, para poder, dice, relajarme, comer, beber y divertirme. Nada más. No pensó en la eternidad. No tomó en cuenta, ¿verdad?, la vida eterna, amados. Tengan en cuenta, hermanos, que los planes de este hombre, ¿verdad?, nada más se extienden por algunos años. No pudo ver que la vida no termina con la muerte y que el alma trasciende, ¿verdad?, la vida terrenal y se proyecta hacia la eternidad. Lamentablemente también hay cristianos que hacen planes, se esfuerzan por asegurar su futuro como si fueran a vivir aquí para siempre. Perdieron el sentido de la eternidad, la vocación de ser peregrinos en este mundo. Aquí es donde somos llamados a recapacitar y entender en dónde estoy, en mi corazón y en mi contentamiento o descontentamiento con lo que tengo. Amados, no es malo trabajar, no es malo ganar dinero, no es malo tener. Estamos hablando actitud, amor, emociones, el lugar que le damos, ¿verdad?, a las cosas materiales, que siempre va a ser un reto para cada uno de nosotros, siempre va a ser un reto. ¿Cuántos que somos padres no queremos dejar para nuestros hijos, vamos a llamar esta famosa frase, un futuro asegurado? ¿Verdad? Siempre, no, es que quiero asegurarles un futuro a mis hijos. ¿Se fijan cómo ponemos la esperanza del futuro en qué? En el dinero. Y ahí es donde tenemos que escucharnos hablar. Tenemos que procesar lo que estamos hablando y lo que estamos pensando y ver, ¿verdad?, que el Señor Jesús dijo, hey, yo no te desampararé. Yo no te dejaré, está contento con lo que tienes.
Y el mayor ejemplo de contentamiento, hermanos, ya lo sabemos, es el Señor Jesucristo. Cuando tú te pones a analizar la vida terrenal y humana del Señor Jesús, porque nuestro enfoque en el Señor Jesús siempre es, ¿verdad?, la vida divina, o sea, el Dios, pero para poder entender que el Señor Jesús realmente vivió, sufrió, tuvo todo tipo de retos económicos, físicos, emocionales, como tú y como yo, tengo que conocer su humanidad. Tengo que entender que Él batalló. Tengo que entender que Él trabajó. Tengo que entender que Él mantuvo a su madre y a sus hermanos por varios años. Cuando José murió, porque José ya no se vuelve a mencionar en la palabra. Y si Jesús era el hermano mayor y no se casó, entonces Él estaba como el sustento de su ¿qué? De su madre y sus hermanos, hasta que sus hermanos pudieron empezar a trabajar. Y tenemos que entender que el Señor, ¿verdad?, no puso su esperanza en las cosas materiales, amados. Él sabía que su Padre Celestial no lo desampararía. Y Él estuvo siempre con contentamiento. Su madre sí, porque sabemos que ella vivió lo que fue el milagro número 1 de la concepción sin haber tenido relaciones sexuales con nadie. María sabía que eso fue un milagro porque era virgen. Y lo otro, el ángel le anunció. Entonces María sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero los hermanos de Jesús al principio no se les menciona como seguidores de Él. Es como decir, tú, mi hermano, vas a ser el Mesías. Nah, pues tenemos la misma madre y el mismo padre, aunque ellos, ¿verdad?, no sabían o no estaban seguros, ¿verdad?, que José no era el padre de Jesús. Después, Jacobo y Santiago se convierten, ¿verdad?, en grandes discípulos o apóstoles del Señor. Pero aquí el hecho es entender, hermanos, que el Señor Jesús pagó impuestos. ¿Se acuerdan cuando viene un fariseo y le dice, maestro, ¿es correcto dar al César, ¿verdad?, o a Roma lo que nos pide? Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ve y saca un pez y va a tener monedas en la boca, tráelas y paga, ¿verdad?, lo que toca que paguemos. Y luego la famosa frase ahí, dar al César, ¿de quién es esta moneda? Pues del César. Ok, den al César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces vemos que el Señor Jesús inclusive pagó impuestos, hermanos. O sea, no crean, porque luego es muy fácil decir, no, es que en aquellos tiempos estaba la vida muy fácil, o sea, tenían chivas y gallinas y con eso se alimentaban. No, hermanos, no es así, o sea, nosotros creemos que para ellos la vida era muy fácil y podían, no necesitaban nada para vivir. Los impuestos de Roma, hermanos, sobre los judíos no eran cualquier cosa. Y mantener una familia no es cualquier cosa. Tener un hogar, tener un negocio para ellos requería, como usted, mucho esfuerzo y como yo, tiempo, inversión y todo. Pero aún así, ¿por qué cree que el Señor Jesús habló tanto de este tema? ¿Por qué cree? Porque era un gran problema desde siempre. Desde siempre ha sido un gran problema tener esperanza, ¿verdad?, en las cosas materiales. Y el Señor quiso dejar bien en claro, ¿verdad?, con su vida aquí en la tierra, que no es así, no debe ser así, que no le demos lugar a la avaricia, hermanos. No le demos lugar. ¿Por qué? Porque de por sí somos acumuladores y somos deseosos de complacer nuestros placeres. Entonces el Señor quiere evitarnos, ¿verdad?, que caigamos en este pecado y que estemos dormidos en él y que pensemos que no es una gran cosa. Fíjate la importancia, hermanos, de la pregunta que Dios le hace a este hombre, ¿verdad?, que vimos aquí en Lucas, donde le dice, necio, vas a morir esta noche, y la pregunta es, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Es una pregunta que el Señor le dice, ¿quién se va a quedar con lo que tú hiciste?
podremos decir nuestros hijos. ¿Cuánto les va a durar? ¿Cuánto le dura una herencia a un hijo, hermanos? Que por lo general es- aquí es donde yo siempre les he dicho esto. El mayor tesoro y herencia que le puedes dejar a tu hijo y a tu hija es el amor y el temor a Dios. Porque les vas a dar esperanza, les vas a dar amparo y les vas a asegurar su vida esta y la venidera. No está mal en dejarles bienes materiales, pero no les pongas la esperanza a tus hijos en esos bienes. ¿Me entiendes? Que ellos no aprendan de nosotros a confiar en el dinero. Que no aprendan de nosotros el amor al dinero. Que no aprendan de nosotros que los bienes materiales, ¿verdad?, son muy importantes. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y yo te lo voy a añadir, yo te voy a amparar. ¿Sí? Exacto. Ahora, nacimos desnudos y así regresaremos a la tumba. Es un viejo, ¿verdad?, dicho que tenemos. Nada me traje ni nada, ¿verdad? Me voy a poder, ¿qué? Nada me va a poder llevar. Las riquezas acumuladas, hermanos, o los bienes acumulados, no sirven de nada más allá de la tumba. Hay un famoso ejemplo de una de las reinas de Inglaterra, creo, donde ya cerca de su muerte, donde ella sentía que se iba a morir, decía: doy toda mi fortuna, doy todo lo que tengo por más vida. O sea, ella aprendió que en el momento que ya la vida se iba a ir, lo demás, ¿qué? No valía nada. Y ahí es donde el Señor quiere enseñarnos, ¿verdad?, que en realidad, hermanos, el valor de la vida es la misma vida. ¿Qué hay más valioso que la vida? Ahora, ¿qué hay más valioso que la vida eterna en Cristo Jesús? Nada. Y entonces aquí la prueba, hermanos, que el Señor quiere ponernos es: en la vida eterna yo te tengo riquezas, hijo. Te tengo tesoros. En esta vida, ¿qué estás tú dispuesto a dejar por mí? Y hermanos, vuelvo a repetir, no es fácil y no es un tema, ¿verdad?, grato, porque toca nuestras hebras más sensibles, ¿verdad?, del alma, y nos da ñáñaras, ¿verdad? Como que, Señor, pero pues es que no es malo esto, no es malo. El Señor dice: no, el dinero no es malo, las posesiones no son malas. La esperanza, la confianza, el amor a las cosas, eso es lo que es malo. Y ahí es donde el Señor quiere advertirnos, ¿verdad?, con la enseñanza acerca de esto. La enseñanza del Señor es esta: no malgastes tu vida acumulando bienes y posesiones hasta el punto de olvidarte de mí y de los demás, dice el Señor. Eso es codicia. Eso es adorar el dinero. No es pecado enriquecerse, no es pecado poseer propiedades y bienes, pero es pecado vivir solo para esto y olvidarse de Dios y de los demás. Y aquí, ¿verdad?, el mejor remedio contra la avaricia es dar. Y dar con generosidad y dar con regularidad para aliviar el sufrimiento de los demás y promover el reino de Dios. Dice mi papá una vez, dice que estaban tratando, estamos hablando de los años 70. Dice mi papá, en ese tiempo la iglesia en México no tenía ningún misionero en ninguna parte y no soportaban a misioneros, ¿verdad? Dice, entonces mi abuelo y mi papá trataron de inculcar en la iglesia en México de que ellos podían mantener un misionero. Pero decía la gente en México: no tenemos, somos probes. Y pasaba algo muy curioso en ese tiempo, hermanos. ¿Se acuerdan de las cocas, así las coquitas chiquitas de vidrio, los que estuvieron? Ok. Decía mi papá, todo el mundo tomábamos esas cocas. Al menos ahí de todos los cristianos que se juntaban ahí con ellos, dice, todos nos echábamos 3, 4 coquitas de esas, porque eran de esas chiquillas de vidrio al día. No me acuerdo si eran 5 centavos, algo así valía en aquel tiempo.
Dice mi papá, personalmente yo me tomaba 2 o 3 diarias. Dice, entonces se le ocurrió y dice, a ver, levanten la mano, hermanos, ¿cuántos toman coca? No, pues todos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos toman 6 al día? No, pues nomás 1 o 2. 5, pues otros tantos poquitos más. 4, no, pues ya más, ¿verdad? 3. Resultaba que varios se tomaban varias al día. Dice, si cada uno de nosotros dejamos de tomar Coca-Cola y pusiéramos ese dinero por mes, pudiéramos sostener varios misioneros. No es que seamos probes, es que siempre queremos más y deseamos un boicot contra la coca, ¿verdad? Y deseamos gastarlo y concentrarnos el dinero en quién, en nosotros. Y nació la Pepsi. Perdónalo, Señor, no sabe lo que dice este hombre. Oye, así, ¿cuántas caguamas se toman, hermano? Nadie levantó la mano ahí. Todos. Pero aquí el hecho y la mentalidad, hermanos, no es que si porque tengo mucho soy avaro, no, es lo poquito que tengas o lo mucho. Si en realidad no estás contento, amados, y no das generosamente y no das, ¿verdad?, con regularidad, pues eso se convierte en un tropiezo. Y aquí es donde el Señor siempre nos llama, ¿verdad? Y 1 Timoteo es la solución. Aquí es el último verso que tenemos, ¿verdad? Mero abajo. Pablo le dice a Timoteo, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero. Otra vez la advertencia, ¿verdad?, de confiar, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza, otra vez, hermanos, la confianza, ¿verdad?, el amparo. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. ¿Te fijas cómo Dios siempre que da en abundancia? El primer milagro que el Señor Jesucristo hizo fue convertir el agua en vino. Y no fue 1 o 2 tinajas, hermanos. Fueron cientos de litros y cientos de litros de vino. Las culturas mediterráneas, o sea, las culturas, ¿verdad?, de todo lo que es Europa y lo que es el Oriente, cercano Oriente, el vino forma parte de su cultura. Es como para nosotros los mexicanos la coca. Tú sabes que México es el número 1, ¿verdad?, en consumir Coca-Cola. Haz de cuenta que la Coca-Cola es, ¿verdad?, parte de la cultura de México. Bueno, el vino era parte de la cultura de estas regiones. El vino siempre representó abundancia. Entonces, el primer milagro que hace el Señor Jesucristo, hermanos, es un milagro de abundancia. Es un milagro donde el hombre puede poner su plena confianza espiritual y material en el Señor Jesucristo. Que inclusive tú dices, ¿y para qué el Señor hizo vino en una fiesta? O sea, no hizo comida para darle a los necesitados. Hizo vino para que se alegraran más en una boda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús, hermanos, si es capaz de dar en abundancia para lo innecesario, con mayor razón va a dar en abundancia para lo ¿qué? Para lo necesario, precisamente. Y aquí es donde toda la vida cristiana se trata de fe, de confiar, de creer, de someterse. Enséñales, Timoteo, a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Y ahí es donde nosotros decimos, pues es que no aplica para mí porque pues yo no soy rico de este mundo. Quiero traerles esa información bien, pero hermanos, cuando yo supe eso, ¿verdad? Es otra vez, si ganas 45,000 o más al año, estás creo que es el 3% más rico de todo el mundo. Eres un rico, más de $45,000 al año. Del mundo.
Y luego, si ganas, creo que de 25,000, ¿verdad? Para arriba, estás entre, por decir así, el 50% más rico del mundo. O sea, en pocas palabras, hermanos, comparado, somos ricos, exactamente. Y aquí es, esta enseñanza y estos versos son para ti, para mí. Son para ti, para mí. No hay con que, no, pues yo no tengo mucho dinero, entonces eso no es para mí. No, amados, en realidad, te vuelvo a decir, no se trata de la cantidad que tengas, sino que con lo que tienes, ¿qué es lo que haces? Con lo que tienes, ¿qué no haces? Si eres más deseoso y más de querer, o si en realidad, ¿verdad? Tu corazón es un corazón abierto y compartido hacia los demás. ¿Y de qué se trata, hermanos? Este próximo tiempo de Navidad, ¿verdad? Que se celebra en las iglesias y cristianos y no cristianos, ¿verdad? Pues dar, ¿verdad? Y por lo general nos regalamos cosas innecesarias en Navidad, ¿verdad? Nos regalamos cosas que queremos, ¿verdad que sí? Regalamos juguetes innecesarios a nuestros hijos, nos compramos ropa que ya tenemos, pero pues que ahora es más nueva, o bienes materiales, pero la realidad es, ¿cómo puedo yo aplicar esta enseñanza a mi vida y dejar un legado bueno a mis hijos, ¿verdad? Para que ellos realmente no tengan problemas con la avaricia, con el acumular y no usar bien, ¿verdad?, los bienes materiales. Y aquí es donde el Señor, hermano, nos da su Espíritu Santo y nos hace a cada uno de nosotros aplicar de mejor manera lo que entendimos y aprendimos, ¿verdad?, en cuanto a su palabra. Y es un reto, ¿verdad?, para cada uno que si quiere ponerlo, ¿verdad?, a prueba. El Señor dice, no te voy a desamparar, no te voy a desamparar. Y la realidad, hermanos, es que es muy bello cuando pones a Dios a prueba, porque ¿sabes qué? Siempre el Señor va a cumplir, siempre. Y por más que tú le quieras ganar a Dios, hermanos, y tú piensas que no, el Señor en realidad siempre te va a dar en abundancia, siempre. Y aquí es donde tenemos que entender qué es lo que te da en abundancia: su misericordia y su gracia. Con eso, hermanos. Sí, su misericordia, su gracia, su amor inagotable. Con eso, seas un poquito falto de dinero, seas suficiente o tengas en abundancia, eso va a bastar y va a hacer que tu vida cuente para el reino de Dios y para bendición, ¿verdad?, tuya y de muchos. Que el Señor, ¿verdad?, nos ayude, amados, a no tener corazones avariciosos, corazones, ¿verdad?, codiciosos, sino que seamos y aprendamos a ser dadivosos, ¿verdad? Es difícil, digo, no es algo sencillo, pero podemos empezar, como siempre dice el Señor, en lo poco. Empezar en lo poco, empezar, ¿verdad?, a abrir más nuestro corazón al necesitado, a hacer más, a dar más, ¿verdad?, a aquel que necesita. Y poco a poco el Señor va a ir transformando y cambiando más nuestro corazón conforme al suyo. Y ahí, cuando el Señor venga en su gloria, hermanos, recibirás la recompensa. Y no hay mayor inversión que esa, ¿verdad? Invertir en el reino del Señor. Amén. ¿Preguntas, dudas, hermanos, comentarios? Sí, hermano.
yo a mi pensar, no nomás, yo nomás me levanté un día, me voy a los Estados Unidos y me siguió Mónica y toda esta gente. Yo pienso, porque la Biblia dice que va a haber un éxodo, ¿verdad? O sea que Dios mueve la cosa. Siempre la ha movido, siempre a los israelitas en Alemania, cuando Alemania en la Segunda Guerra, y a mí he estado leyendo y me sorprende de que por qué nos suponemos que venga gente de otros países a esta nación. Si estamos, como dice usted, estamos ricos, tenemos. Y mucha gente se queja que está pobre. Se quejan que hay estadísticas que dicen que los niños están malnutridos aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no se les alimenta lo que deben de dar. Se les da cosas rápidas, se les Sí, da sí. cosas que no son nutritivas. Entonces, ¿verdad? Incluso en las escuelas hay niños que no comen, se tira mucha comida. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, eso se me hace. Yo creo que una de las razones, hermana, es precisamente por la condición de vida que tenemos aquí. Nos hemos acostumbrado precisamente a tener que desperdiciamos. O sea, que yo una vez les di este ejemplo, les dije, un maestro mío del seminario fue a hacer su maestría a Cincinnati. Dice, entonces yo trabajaba en la cafetería de la universidad. Dice, y ahí en la cafetería de la universidad, dice, todos los días poníamos en las máquinas, ¿verdad?, donde tú puedes aplanarle con el vaso. Dice, poníamos leche, chocolate, un montón de cosas, dice. Al final del día, dice, por ejemplo, las bolsas grandes de leche, si a lo mejor 2 vasos habían tomado, sería mucho, dice, y luego nos hacían tirar toda la leche y toda la comida a la basura, todos los días. Dice, para mí que yo venía de México, eso era un pecado. Dice, a mí me dolía, dice, yo no aguanté más que como 2 semanas y le dije al manager de la cafetería, oiga, yo tengo 3 hijos y estoy batallando para darles de comer y ustedes tiran aquí tanta gente que tiene necesidad, ustedes no saben lo que es tener hambre. Dice, y el manager se volteó a ver con los demás y dijo, no, no sabemos lo que es tener hambre. O sea, le contestó, le dijo, no sabemos qué es tener hambre. Y la política es de que tienes que tirar todo, así es que tíralo. Aunque era una universidad cristiana. Entonces aquí nos hemos acostumbrado a la forma en que se llevan las cosas en el mundo, nos hemos acostumbrado en la iglesia a hacerlo igual y tener la misma mentalidad. Pero aquí es donde el Señor quiere quebrar en cada uno de nosotros, ¿verdad?, esa manera de pensar, de decir, no, ¿por qué? Pues que ellos se rasquen allá con sus uñas, ¿verdad?, que se vayan a su país, que no vengan a quitarnos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tenemos esa mentalidad de querer nosotros protegernos y cuidarnos nosotros. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que ahí van metidas también, hermana, pero sí hay razón, ¿verdad? El Señor siempre dice ayuda al necesitado, no dice ayuda al necesitado que es legal o ilegal, ¿verdad? O sea, es decir, mientras podamos ayudar, y aquí quiero hacer este paréntesis, Dios nunca nos pide quitarnos el pan de la boca a nosotros. Es un error que han cometido muchos cristianos. O sea, decir, yo no como hoy para darle de comer, ¿verdad?, a esta familia. El Señor nunca nos ha pedido eso. El Señor, ¿verdad?, dice, si tienes 2 capas, ¿verdad?, si tienes, ¿verdad?, 2 galones de leche y quieres dar uno, ¿verdad? O sea, nunca el Señor dice, tú tienes que dejar de comer o tú tienes que quedarte desnudo para darle el vestido a otro, no. ¿Por qué? Porque entonces el Señor estaría fallando, ¿verdad?, su promesa donde dice, no os preocupéis qué has de vestir y qué has de comer el día de hoy. Porque luego viene es un tema muy extenso, hermanos, pero luego viene esto. Muchas veces el Señor está tratando con las personas porque Él quiere enseñarles algo.
Este error yo lo he cometido mucho. Es decir, veo a alguien de la iglesia que se metió en un problema económico, se metió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sacaron un carro que no debían haber sacado, malgastan su dinero en cosas que no deben y luego vienen, ¿verdad? Ay, hermano, ¿verdad? Y entonces, pues uno tiende a ayudar porque, pues uno quiere hacerlo. Pero luego es un problema recurrente en la vida de estos hermanos y es tu Señor. Una de dos. O estos hermanos no están bajo tu diseño y tú les quieres enseñar algo y yo estoy siendo estorbo. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Y aquí es donde hay que diferenciar, hermanos, quién tiene necesidad y quién vive neciamente. ¿Sí? Y es difícil decirle al necio que tiene necesidad, no, porque pues la necesidad la trae, ¿verdad? Pero dices tú, hermano, sí, o sea, decir, hermano, te hemos ayudado 20 veces con el mismo problema y vienes otra vez, ¿verdad? Pero por eso dice del dicho del cántaro, que tanto al cántaro se le da una Ahora, hay otro dicho también de eso, que si yo te ayudo una vez, pues está bien, pero si te doy la otra vez y dos, no, así. aquí hay que entender, fíjense bien. Yo les he insistido, por ejemplo, en la situación de Javier, esta es una necesidad, él está enfermo. Y su esposa adoptó, ¿verdad?, el querer cuidarlo. Él no me ha pedido. El Señor ha puesto, ¿verdad?, en nuestro corazón y nos lo dice, que si alguien en la iglesia está necesitado, que nosotros ayudemos. Pero no es porque él quiera estar enfermo, ni es porque su esposa quiera estar en la casa atendiéndolo. Pero otra cosa es aquellas personas que pueden trabajar, que tienen sus manos, su salud, y constantemente tienen el mismo problema de dinero. Ahí es donde uno tiene que decir, Señor, y pónganse a pensar esto, hermanos, ¿Dios siempre les dice que sí a ustedes y les da lo que ustedes quieren? No. Y nosotros debemos aprender también sabiamente a decir no. Sácate. Ezequiel. En realidad, si analizamos todo, podemos llegar a lo más básico y lo sabemos. Es mucho más bendecido el arte. Claro, claro. Y está controlado y súper controlado. Este país fue fundado bajo la confianza en Dios. Este país nunca ha dejado de ayudar. Ahorita a los más necesitados les están dando billones de dólares. Y nosotros tenemos problemas locales, pero le interesa al país, no. Porque esa es una política interna del país, dar más porque este país está súper bendecido. Sí, es lo que decía el hermano. Un 10% en toda cultura. Aquellos yo los llamo salmones porque los salmones siempre van en contra de la corriente. Por eso están rosas, porque nunca le dan para donde deben de ir. Entonces yo creo que si nos podemos analizar en nuestra vida lo que ha pasado, y te puedes analizar tus periodos en los cuales Dios te ha traído de la mano, tú puedes ver que esa es la verdad. Porque si no damos de lo que tenemos, entonces es una contradicción con el número uno, amar al prójimo como a ti mismo. Sí. ¿Cómo puedes tú dejar a una persona con hambre cuando tú tienes de más? Tú tienes que tomar la iniciativa de ir a ayudar, porque eso es lo que Dios nos pide. Y no nada más a los humanos, a los animalitos que tú tienes bajo tu responsabilidad. Porque Dios mira todo, Dios creó todo. So, yo creo que cuando el comentario de ella no es un mal comentario, porque pues también Dios dice, al flojo se le va a voltear su casa y el que no trabaja, pues que no coma. Pero si no hay trabajo, ¿cómo le hacemos? Si no tenemos casa. Sí, siempre Dios nos advierte que ayudemos al extranjero, que al extranjero siempre, ¿verdad? Dice, en los sembradíos Dios le dio la orden al pueblo de Israel, siempre deja la orilla de tu sembradío sin cosechar, para que el extranjero que va caminando pueda, ¿verdad?, tomar y abastecerse, sí, abastecerse.
Entonces, muy cierto, hermanos, digo, yo sé que el Señor habla a nuestros corazones, ¿verdad? Y en su palabra, y nos deja ver cómo cada uno de nosotros podemos aplicar y ser bendición, ¿verdad? Para los demás, y que esto sea bendición para nosotros. Tengo muchos vecinos cristianos, ¿verdad? Pero ya están retirados. Pero yo aprendo mucho de ellos, porque ya son asados, que están retirados, y un señor que es buenísimo y vive como, hombre, realmente, si lo ves en la casa donde vive, no piensas que tiene los bienes que tiene. Y los hijos que tiene, pues también, pues, su área, managers y todo eso. Pero ellos siempre se enfocan en dar. Pasó un abogado, ese abogado que es vecino mío, retirado, y me vio que yo estaba ya produciendo mis gallinas. Y un día pasó y le dije, tú ya no vas a tener que comprar huevos del H-E-B, porque yo te voy a... Pues, sus esposas están tratando de reemplazar los riñones. So, él pasó unas finanzas, problemas financieros bien grandes. Y ya cuando vio que era realidad lo que yo le dije, porque yo le pongo globitos arriba del bote de la basura, cuando pasa el bote de la basura los martes, y ella sabe, es una toallita tan... Nada más 6, ¿verdad? Porque es lo que me pide. Y él me dijo algo bien que me llevó a mi corazón. Me dijo, mira, qué buena idea. Ahora que se están poniendo los tiempos más difíciles, vas a poder ayudar a la gente que necesita. Y es en realidad, ¿para qué quiero yo tantas gallinas? Yo no me comeré una docena una semana. Pero tampoco es un hobby, es terapia. Pero yo lo hice y sinceramente y honestamente, Dios es mi testigo, lo hice para eso. Porque hay mucha necesidad por todos lados. Sí, claro. Y nosotros tenemos la obligación como cristianos de poner la lucecita arriba de la mesa, ¿verdad? Sí, Si ellos saben que tienes muchas cosas y no das, pues no te ven con ojos buenos. No te ven. Un cristiano debe de dar de lo que tiene. No dar todo, porque Dios no le da de las mejores cosas. Pero ¿qué le puedo decir yo a cristianidad? Esto me llegó a mí, porque en realidad la acumulación de materiales viene de la educación de los vida. Trabaja duro, date la cabeza y en 20 años retírate y das un montón de dinero y ya, vive en paz. Pero es cuando empiezan los problemas, sí, entonces, yo creo que si nos enfocamos en simplemente ser dadivosos, dar y no ver a quién, yo creo que Dios nos va a ver con ojos gratos, como iglesia y como individuales. claro. Porque hay mucha necesidad en todo el mundo. A mí me doblan los niños en necesidad. Y ahorita hay mucha necesidad, como estamos viendo ahorita en Ucrania, en todo el Mediterráneo. Sí, sí, sí. Ahora, ahora no carguemos, ¿verdad?, con el sufrimiento del mundo, hermanos. Hagamos cada quien lo que podamos, ¿verdad?, para ayudar, pero no carguemos con lo que no nos corresponde, ¿verdad? Sí, 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 claro, yo nomás digo, no se carguen con algo que no podemos, ¿verdad?, hacer. Gracias, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tu palabra siempre nos trae luz, siempre nos confronta, nos anima, Señor, nos aconseja. Y podemos confiar, Señor, que tú nos hablas en ella y nos das esa sabiduría necesaria para hacer las cosas mejor, Señor, para vivir contigo en paz, Padre. Gracias por mis hermanos, cada uno de ellos que están buscando agradarte, Señor, que están buscando conocerte, que quieren, Señor, crecer en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a entender y comprender y personalizar, Señor, la enseñanza, a hacerla propia, Señor, y poder en ella agradarte, Padre, y vivir, Padre, por medio de tus principios, de tus ordenanzas. Bendice, Señor, tu iglesia, tus hijos, Padre, para que seamos luz, para que podamos ser testimonio de tuyo, Señor Jesucristo. Te honramos, te damos gracias en esta noche. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.